Hoy quiero hablar de algo que tarde o temprano todos se preguntan cuando comienzan en el shifting, ¿qué es realmente el cambio de realidades? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la lógica detrás de todo esto? Y también, ¿por qué algunas personas lo logran sin saber nada? Y otras, aún estudiándolo todo, sienten que avanzan tan lento. Lo primero que quiero dejar claro es que el shifting no tiene una explicación oficial, no existe un consenso académico ni una teoría correcta. Y no lo tiene porque, aunque muchos piensen que es una moda nueva o algo inventado por la cultura pop, en realidad el shifting es mucho más antiguo, más profundo y más complejo de lo que se imagina desde afuera. De hecho, antes de que se volviera viral, antes del 2020, el shifting se describía como algo muy parecido a los viajes astrales, los sueños lúcidos y la experiencia de conciencia expandida que distintos grupos espirituales practicaban desde hace décadas. En ese entonces, la gente no tardaba años en lograrlo. No sentían que tenían que memorizar física cuántica, ni estudiar metafísica, ni conocer 20 teorías para hacerlo bien. Simplemente entraban en un estado profundo, se relajaban y se permitían experimentar. Recuerdo que en aquellos foros y comunidades de plataformas como Amino, YouTube o Wattpad, antes de que existiera TikTok, la mayoría de personas que hablaban de esto ni siquiera cuestionaban si era real, lo vivían y después lo contaban. Eran experiencias extrañas, impredecibles, incluso surrealistas, realidades que no seguían nuestras reglas, lugares imposibles, sensaciones difíciles de explicar. Cosas que hoy muchos descartarían solo porque no encajan con ninguna teoría popular actual. Pero en esa época, lo importante no era entender, sino explorar. Con la llegada de la viralidad, el shifting se llenó de teorías, enfoques y explicaciones de todos los estilos, desde lo puramente mental hasta lo completamente sobrenatural. Algunas teorías surgieron para tratar de ordenar el fenómeno, otras nacieron simplemente de las experiencias personales de la gente. Y aunque estas teorías han servido para crear métodos y herramientas que usamos hoy, también han generado nuevas dudas, nuevas creencias limitantes y, a veces, demasiada presión. Porque la verdad es que cada persona tiene su propia visión del shifting, basada en lo que vivió, en lo que sintió y en lo que interpretó. Y ese es el punto clave. El shifting no es un concepto único, es una experiencia subjetiva que se manifiesta distinto en cada persona. Pero hay algo en lo que todos coinciden, sin importar la teoría. El objetivo siempre es el mismo: llegar a otra realidad, explorarla, habitarla, sentirla como tu hogar. Y aquí viene lo interesante y lo que nadie dice. Una de las teorías antiguas explica por qué algunas personas lo logran en minutos y otras tardan años. Pero para entenderla, primero tenemos que ver el panorama completo. Hoy te hablaré de las teorías más importantes sobre el shifting, explicadas de forma simple, abierta y sin fanatismo. Tú decides cuál resuena contigo y cuál podría acercarte más a tu próxima realidad. La primera teoría es una de las más mencionadas, pero curiosamente, también es una de las que menos personas creen o menos personas reconocen haber experimentado de forma directa. Y aún así, es una de las más antiguas y una de las que mejor encaja con muchas experiencias reales de shifters. Esta teoría se basa en la idea de que existen infinitas versiones de ti, viviendo en distintas realidades simultáneamente. Versiones que tomaron decisiones diferentes, caminos distintos, versiones que crecieron en lugares que aquí no existen, y otras que simplemente siguen una línea temporal completamente ajena a esta. Desde esta perspectiva, cuando haces shifting, no estás imaginando que estás en otra realidad. Lo que haces es viajar a través de tu mente, o más específicamente, a través de tu conciencia. Tu conciencia abandona el punto de vista que sostiene aquí, y se mueve hacia la perspectiva de otra versión de ti. Una versión donde ya eres quien deseas ser. Aquí no se trata de crear un personaje o inventar una historia. Ya existe una versión de ti viviendo eso. Lo que haces es observar el mundo desde sus ojos. Esta teoría es una mezcla entre lo que vemos en muchísimas películas, historias o novelas de ficción y la teoría del observador, que dice que la realidad depende del punto de atención, de aquello que elige observar. Es como si entre todas las posibilidades tú eligieras cuál abrir, cuál enfocar, cuál experimentar. Pero hay un detalle importante. A diferencia de otras teorías más mentales o metafísicas, el multiverso no sostiene que todas las realidades son una creación de tus pensamientos. Aquí la idea no es que tú inventas mundos desde cero, sino que los mundos ya existen, con o sin ti. Tú solo decides cuál versión de ti experimentar en ese momento. Esta teoría describe el shifting como un cambio de perspectiva, un salto de observador.
no cambias tu cuerpo, no desaparece de esta realidad, no dejas un vacío, simplemente tu conciencia se desplaza de una línea temporal a otra. Hay personas que describen este tipo de shifting como algo extremadamente nítido, porque sienten que la realidad a la que llegan no tiene nada que ver con su imaginación. Sienten texturas, luces, olores, emociones, relaciones. Y lo curioso es que muchas veces no coinciden con lo que desearon, sino con lo que esa otra versión de ellos realmente vivía. Y aquí es donde esta teoría se vuelve fascinante. Si existen infinitas versiones de ti, entonces cada deseo que tienes, cada fantasía, cada proyección, cada identidad, ya está ocurriendo en algún lugar. El shifting solo sería el acto de alinearte con esa versión, no crearla desde cero. En esta visión del multiverso, no estás fingiendo ser alguien más, estás recordando una parte de ti, que ya existe en otro universo. Y lo más interesante es que, según quienes siguen esta teoría, mover la conciencia se vuelve más fácil cuando dejas de intentar forzar la realidad a ser lógica, cuando te permite experimentar en vez de intentar controlar. La segunda teoría se inspira directamente en la física cuántica, pero no en su parte complicada o matemática, sino en la idea más simple y más poderosa que dejó el fenómeno cuántico. La realidad no es fija hasta que alguien la observa, y ese alguien, en el shifting, serías tú. Aquí, tu conciencia sería el observador que le da forma a la realidad, y la intención, la convicción, la creencia de que es posible serían el mecanismo que permite que esta realidad cambie. Es como si la realidad no existiera como un bloque sólido, sino como un conjunto de probabilidades que toman forma dependiendo de cómo miras y desde dónde miras. En esta teoría, cuando shifteas, no viajas a otra realidad preexistente como en la teoría del multiverso. Lo que haces es cambiar la forma en la que la realidad se manifiesta frente a ti. Es un cambio en tu interpretación, en tu percepción y por lo tanto, en la experiencia que vives. Según esta visión, cuando repites afirmaciones, cuando meditas, cuando visualizas, lo que realmente estás haciendo no es forzar el viaje, sino reprogramar el observador, modificar la manera en la que tu mente interpreta lo que es posible y lo que no. Es como si el shifting solo ocurriera cuando tu mente deja de ver tu realidad actual como la única opción y comienza a aceptar que hay otra forma de existir, otra narrativa, otro tú disponible. Por eso, esta teoría comparte mucho con la manifestación, pero con un enfoque distinto. Mientras la manifestación habla de vibración, energía o alineación espiritual, la teoría cuántica lo interpreta como un proceso mental, una reestructuración de las creencias internas que termina modificando lo que experimentas afuera. Aquí, repetir afirmaciones no es magia ni misticismo, es entrenamiento, es práctica, es repetir tanto una idea hasta que se vuelve tan natural en tu mente que tu percepción del mundo cambia lo suficiente como para que la nueva realidad se convierta en la dominante. Y cuando eso ocurre, shifteas. Para quienes creen en esta teoría, el shifting no es un salto entre universos ni un viaje astral. Es una transición de interpretación, una reconfiguración de cómo tu mente observa la realidad. El punto no es escapar de una realidad y llegar a otra, sino ajustar tu observador interno hasta que la realidad que ves coincida con lo que deseas vivir. Y esto explica algo muy importante que muchas personas no entienden. Porque alguien puede shiftear sin métodos, sin conocimientos y sin saber nada del tema. Porque, sin darse cuenta, ya tenían un observador flexible, una mente abierta, dispuesta a aceptar posibilidades sin resistencia. Para ellos, la idea de vivir otra experiencia simplemente no era tan extraña. Según esta teoría, el shifting ocurre cuando rompes el filtro que te hace creer que solo existe esta realidad y te permites observar otra. Cuando lo aceptas de verdad, sin presión, sin miedo, sin resistencia, tu observador se reconfigura y la realidad se siente distinta. Y justo ahí, shifteas. Ahora entramos a una de las teorías más profundas y para muchos la más mística dentro del shifting. La teoría de que la conciencia no solo crea la realidad, sino que es la realidad. Según esta visión, nada está realmente afuera de ti. Lo que ves, lo que interpretas, lo que parece sólido o fijo, todo sería una proyección de tu propia conciencia. Bajo esta perspectiva, no estarías viajando entre realidades externas, sino cambiando el enfoque de tu conciencia, como si movieras una linterna hacia otra parte del mismo espacio. Cuando asumes a través de visualizaciones, métodos, scripts o afirmaciones que ya estás en tu realidad deseada, no estás imaginando algo irreal, estás alineando tu conciencia con la versión de la realidad que quieres experimentar. Esta teoría es muy común en comunidades que mezclan espiritualidad, manifestación y filosofía.
se basa en la idea de que todo es mente y tú eres el punto central desde el cual se filtra absolutamente todo. Por eso que constantemente cuando he hablado en otras partes sobre el tema, he dado el ejemplo que, para vivir en la realidad 70, tienes que convertirte tú mismo en la frecuencia 70. ¿Qué significa eso? Que la versión de ti que ya vive en esa realidad tiene pensamientos, emociones, percepciones y decisiones distintas. Así que, al cambiar internamente, naturalmente te mueves hacia esa versión. Una parte interesante de esta teoría es que elimina la idea del afuera como algo fijo. No habría un lugar al que ir, ni una barrera entre realidades, ni siquiera un proceso complejo. Solo hay conciencia cambiando de foco. Incluso algunas interpretaciones más extremas sostienen que, si tú cambias, el mundo cambia contigo, porque nunca fue independiente de ti. Esta teoría suele ser considerada la más metafísica. No busca pruebas físicas, sino experiencias internas, y, curiosamente, es una de las teorías que más personas dicen que se siente cierta cuando practican el shifting de forma constante. Esta teoría plantea que el shifting no es un salto dimensional consciente, ni un cambio vibracional, ni una manipulación cuántica, sino que es una forma avanzada de sueño lúcido, un punto intermedio entre dormir y estar despierto, donde tu mente puede crear y sostener una realidad completa, y tú puedes experimentarla de forma totalmente consciente. Dentro de esta teoría hay dos grandes interpretaciones. El shifting como un sueño lúcido hiperrealista. Esta es, de hecho, una de las explicaciones más antiguas y más populares. Propone que el shifting es llevar el sueño lúcido al nivel más alto posible, el nivel donde los sentidos son tan realistas, la lógica es tan estable y tu control mental es tan fuerte que la experiencia se siente igual o más real que tu vida diaria. Según esta visión, la realidad deseada no está afuera, sino almacenada en tu mente, como una mezcla de recuerdos, deseos, imágenes y conocimiento previo. Cuando la entrenas con visualizaciones, métodos o afirmaciones, tu cerebro puede construir un entorno completo, coherente, continuo, y tú simplemente entras conscientemente en él. Y la segunda, el sueño como un portal real a otros mundos. La segunda interpretación es mucho más mística. Aquí no se dice que todo está en tu mente. Se propone que cada sueño es literalmente otra realidad, otro universo, otra línea temporal, y que todas las noches, sin querer, viajamos a diferentes mundos. Bajo esta idea, el shifting sería simplemente aprender a dejar de viajar al azar y dirigir tu conciencia hacia el mundo que tú eliges. Sería una mezcla entre lo onírico y lo multiversal. Duermes, entras en un estado liminal, pero en lugar de caer en un sueño cualquiera, conduces tu conciencia a una realidad previamente seleccionada. Esta teoría intenta explicar por qué algunas personas dicen que su experiencia de shifting o sus sueños no se sienten fabricados o creados por su mente, sino independiente de ellas, como si existieran con o sin su presencia. Independientemente de cuál interpretación sigas, ambas coinciden en algo clave. Cuanto más control tienes sobre tus sueños, más fácil se vuelve el shifting. En esta teoría, el shifting no es salir del cuerpo ni cambiar de vibración, sino aprender a navegar en el espacio onírico con precisión. Esta teoría proviene de tradiciones esotéricas, enseñanzas antiguas y prácticas energéticas que existían mucho antes de que se popularizara la idea del shifting. Se basa en la idea de que, además de tu cuerpo físico, tienes un cuerpo energético capaz de separarse ligeramente, explorar otros planos y alinearse con otras versiones de ti. En cierto modo, es volver a las raíces del shifting, cuando muchas personas lo describían simplemente como un tipo de viaje astral dirigido, pero no para visitar paisajes aleatorios ni planos desconocidos, sino para ir específicamente a la realidad que deseas, una donde lo que aquí llamamos ficción es totalmente posible. En este punto quiero dejar algo claro. Se ha generado muchísimo miedo alrededor de los viajes astrales, pero la mayoría de estos temores son mitos o exageraciones. Generalmente no son experiencias peligrosas, ni requieren tener un don especial, ni hay entidad esperando a que salgas. Lo que realmente asusta al principio es la sensación de dejar de sentir tu cuerpo físico. Ese vacío, esa vibración que puedes sentir en tu cuerpo o sentir que flotas. Y luego, los planos que eliges visitar dependen completamente de tu intención y convicción. Cuando estás haciendo esto para cambiar de realidad, ya sabes exactamente hacia dónde vas, y eso elimina casi todos los temores. ¿Cómo explican el shifting desde esta teoría? Según esta perspectiva,
El shifting ocurre cuando tu cuerpo energético se separa suavemente del físico y se alinea con otra versión de ti que ya existe en otra realidad. Por eso aquí es clave aprender técnicas que vienen del desdoblamiento y el viaje astral, como la relajación extrema, perder la sensación del cuerpo y entrar en un estado vibracional. A diferencia de los métodos clásicos del shifting, estas técnicas se enfocan más en la desconexión sensorial, la transición fuera del cuerpo y en lo que comienzas a percibir justo antes de separarte. Una vez logras estabilizar ese estado, la teoría dice que puedes dirigirte hacia la realidad que elijas. Y yo sé que ahora te estarás preguntando, si antes era la teoría en la que más creían, ¿por qué ya no muchas personas la tienen? Hoy en día, las comunidades de shifting suelen separar completamente el viaje astral del cambio de realidad. Pero esa separación es relativamente nueva. Durante años, el shifting se veía como una forma de desdoblamiento dirigida. Aún así, siempre quiero recalcar algo importante. No existe una verdad absoluta. Cuanto más experimentes, más entiendas tu mente, más fácil será para ti cambiar de realidad. La información puede ayudarte, pero lo esencial y lo que te traerá más resultados es la práctica. Esta teoría plantea algo que muchas personas consideran la parte más espiritual del shifting, la idea de que existe una versión de ti más elevada, más consciente, más completa, que ya conoce absolutamente todas tus posibilidades. Según esta perspectiva, tu yo superior no está separado de ti, no es un guía externo, no es un espíritu ni un ente aparte, es tú, pero en un estado donde puedes ver todas tus líneas temporales y todas las versiones que podrías llegar a ser. Por eso dicen que, cuando haces shifting, no solo vas a tu realidad deseada, sino que te estás alineando con la versión de ti que ya existe allí. En esta teoría, para convertirte en tu versión deseada, debes conectarte con tu yo superior. Él sería quien te muestra el camino, te impulsa, te corrige o te revela que necesitas ajustar para dar el salto. Es un proceso interno, pero también intuitivo. Esa sensación de ya sé qué hacer, o ese método que sientes que funcionará para ti, o incluso esas sincronías que aparecen de la nada. Todo eso se interpreta como señales de que tu yo superior te está guiando. Aquí también aparece un concepto parecido, el doble cuántico. Es la idea de que puedes comunicarte directamente con tu versión que ya eres en tu realidad deseada. Esta versión, al estar viviendo exactamente la vida que quieres, te enviaría información, sensaciones, ideas o instrucciones intuitivas para ayudarte a alinear tu energía y completar tu proceso del cambio. Por eso algunos métodos, como escribir cartas a tu yo futuro, hablar mentalmente con tu versión deseada o meditar pidiendo guía, surgen de esta misma teoría. Para quienes creen en esta teoría, los sueños no son simplemente sueños, son un lugar de encuentro, un espacio donde tu yo superior o tu doble cuántico pueden comunicarse contigo, sin las limitaciones del cuerpo y sin la interferencia de la lógica cotidiana. Lo mismo ocurre en estados meditativos profundos, cuando la mente se apaga y la conciencia se expande, recibes información, claridad o incluso fragmentos y recuerdos de la realidad a la que te estás acercando. El consejo más grande que puedo darte desde esta perspectiva es: entrégate al proceso, deja de intentar controlarlo todo, deja de presionarte, deja de pensar de que falta algo en ti. Confía en que ya estás recibiendo guía, confía en que este proceso está funcionando y confía en que tu yo superior te llevará exactamente al lugar correcto. Y lo más importante, confía en ti. Esta es una de las teorías más psicológicas y también una de las más aceptadas dentro de la comunidad, justo después de la teoría del sueño lúcido. Aquí no hablamos de multiversos, ni de cuerpos energéticos, ni del yo superior. Hablamos directamente de cómo funciona la mente humana. Esta teoría propone que el shifting ocurre gracias a un estado mental muy específico, un trance profundo generado por autosugestión. En este estado, la mente entra en una especie de autohipnosis, donde las imágenes internas que produces son interpretadas como experiencias reales, no como imaginación, no como un sueño, sino como algo que de verdad está ocurriendo. Por eso, esta teoría dice que tu realidad deseada es, en cierto modo, una construcción tan detallada y tan integrada en tu mente que cuando entras en trance, tu cerebro la percibe igual de real que esta realidad. Para lograr este estado, la clave aquí es la autohipnosis. La autohipnosis es un estado de concentración profunda que todos alcanzamos sin darnos cuenta cuando nos perdemos en un libro, en una película, escuchando música o en nuestros propios pensamientos. La diferencia es que aquí lo haces de forma intencional. Tú diriges tu enfoque hacia una sola cosa, tu realidad deseada. La repetición de afirmaciones, los métodos, las visualizaciones prolongadas,
los audios. Todo esto cumple una función muy específica. Reprogramar tu mente para que la realidad deseada sea la experiencia dominante cuando entres en trance. Desde esta teoría no necesitas viajar ni mover tu conciencia, solo necesitas entrenar tu mente para que cuando experimentes ese trance, todo lo que ves, escuchas o sientes internamente sea tan realista, tan coherente, tan estable, que tu cerebro lo registre como una vivencia real. Y si tu mente lo percibe como real, entonces para ti es una realidad. Por eso muchas personas que creen en esta teoría se enfocan más en profundizar el trance que en elegir un método perfecto. Buscan ese punto donde lo interno se siente tan vívido que ya no hay diferencia entre lo que imaginas y lo que vives. Si el shifting se basa en sugestión profunda, tu trabajo principal sería ir de lleno a la práctica, paciencia y reprogramación mental constante. Cuanto más entrenes tu mente para entrar en ese estado y sostenerlo, más natural se vuelve cambiar de realidad. Entonces, ¿cuál teoría es la verdadera? Tal vez ninguna por completo, tal vez todas un poco. Y la razón es muy simple. El shifting no es un fenómeno que puede encerrarse en una sola explicación. No nació en un laboratorio, no nació en internet, y tampoco nace desde un único marco teórico. El shifting se ha manifestado en distintas culturas, distintas épocas, distintas prácticas espirituales, e incluso en experiencias personales que miles de personas no supieron explicar con palabras. Lo importante no es escoger una teoría como si fuera la correcta. Lo importante es encontrar la explicación que te dé seguridad, confianza y claridad en tu proceso. Una teoría que te haga sentir que no te perdiste, que no estás imaginando cosas, que no necesitas demostrarle nada a nadie, porque tu proceso es tuyo y solo tuyo. Lo que sí es cierto, y no importa desde qué teoría lo veas, es que el shifting es un fenómeno que millones de personas han experimentado en esta época, y también mucho antes de que tuviera un nombre. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también tienes esa capacidad. Te deseo lo mejor en este camino, de verdad. Sea cual sea tu experiencia, recuerda que es válida. No existe una verdad absoluta sobre qué es el shifting, solo existen caminos distintos para llegar a la realidad que quieres ir. Si te ha gustado este video, puedes dejar un me gusta y comentar cuál es tu perspectiva sobre el shifting, sin miedo, porque este es un espacio seguro donde toda la experiencia se respeta. Y si estos temas te interesan, te invito a ver mis otros videos. Si decides suscribirte, de verdad te lo agradecería muchísimo. Nos vemos en la próxima realidad.